Hola de nuevo. Bueno, este es el vídeo que prometí y que entra aquí en el canal de YouTube, ¿no? Es un vídeo que nace con una intención, ¿vale? Que es el hecho de que Pep, que es el ahijado de Nuria, recibe, digamos, el regalo de poder venir a hacer una experiencia con las abejas. Él ya tiene experiencias en diferentes ámbitos, ¿no? Porque es voluntario y hace cositas como ayudar a los pájaros y diferentes cosas, ¿no? Y bueno, le faltaba esta experiencia y a mí cuando me lo comentaron, di el afirmativo, dije que no había ningún problema y que se podía hacer perfectamente y así lo hicimos. Coordinamos, nos encontramos, nos conocimos, le di confianza. Evidentemente fuimos con el material oportuno. De hecho, era entre comillas, sencillo. Antiguamente había sido muy complicado, pero ahora es más sencillo, ¿no? Desde que, digamos, la aspiradora se perfeccionó en cuanto a efectividad de no causar ningún tipo de estrés ni daño a las abejas, pues evidentemente pasó un tiempo, ¿no? Pero yo diría que desde que se inventó, realmente yo pienso que únicamente se me estresó de todos los rescates que he hecho, me estresó una vez. Una vez. Y yo creo que fue más la contención, ¿no? O sea, el hecho de no poder ponerlas en su sitio porque había lluvias torrenciales, un movidón, y, y bueno, decidimos tenerlas en el pote un poco más de tiempo, hacía calor, mmm, no fue bien, ¿vale? Pero por otro lado, todos los demás rescates han funcionado perfectamente, ¿no? Entonces es algo que yo sé que va a funcionar muy bien y que todo va a fluir. Con Pep, pues lo que hicimos fue eso, ¿no? Darle una tranquilidad, una confianza. Estuvo, eh, digamos, rodeado de abejas, pero su vibración siempre fue una vibración en positivo, en no peligro, en más bien a la expectativa, disfrutando de lo que estaba viendo. Evidentemente, el hecho de que yo eh, tuviera una actitud eh, completamente de confianza con él y además estuviéramos trabajando fluidamente. En el vídeo se ve claramente, hay momentos un poco de tensión, lógicamente, pues por ejemplo cuando llegamos y lo primero que me encontré es que no se podía abrir, o sea, la tapa, los tornillos estaban tan pasados que no se podía abrir. Y además es que el momento crucial de abrir la tapa, si no lo haces bien, se te desmadra y ahí es donde se puede hasta mover la reina y bueno. Entonces el tema de la tapa es un tema que tiene que ser muy ligero, ¿no? O sea, pim pam pam, fuego, ya estás. Pero no fue así. Entonces cuando llegamos nos dimos cuenta, yo decidí muy rápidamente que íbamos a romper esa tabla, que podían hacer otra y punto. Y lo primero que hice, si os disteis cuenta, era por la entrada, por donde entraban por fuera, pero luego estuve mirando por dentro y no me hizo falta ni siquiera utilizar ni la cámara ni el escultador, ¿no? De médico, ¿sabes? Ni una ni la otra, porque poniendo la palma de la mano en la tabla me di cuenta dónde estaban vibrando, ¿no? Dónde estaban más, ¿no? Entonces, de ahí que se ve como yo trabajo en un principio viendo el lado izquierdo, cuando lo veáis, yo estoy localizándolo, lo aflojo, ¿vale? Pero lo dejo ahí tranquilo y es donde reviento, es en el otro lado, en vuestra derecha, ¿no? Mirando a la derecha. Es donde yo rompo completamente, cojo, digamos, lo que es la fuerza de saber que voy a poder abrir rápidamente y poner el aspirador. Y cuando ya está todo preparado, se apaga la luz.
Claro, a ver, en un momento, si yo estoy yo solo, pues no pasa nada, ¿no? Porque fluye, ¿no? Pero claro, yo tenía a Pep, que era su primera vez, que encima se había complicado un poco. Él había visto que, ostra, que lo que se pensaba de hacer de una manera se tenía que hacer de otra. Lo que pasa que, bueno, cuando tienes el culo ya gastado, eh, ya fluyes, ¿no? Y de hecho fluyó. Pero claro, él ya vio algunas diferencias, ¿no? Y de repente se nos va la luz a oscura completamente. Ya habían salido algunas abejas y se va la luz. Y ahí pues, bueno, ¡ah, la luz, la luz! Yo, no me lo puedo creer. Ahí es donde de repente me vino la responsabilidad de tener al Pep, ¿no? Cuando digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. O sea, he hecho 1000 veces solo y no me ha pasado nada. Y hoy que vengo con Pep, que tengo la seguridad que todo tiene que funcionar y tal, de repente se va la luz. Se va la luz, el aspirador no funciona porque yo voy con una linterna, o sea, vale, perfecto, pero se va la luz, la linterna la tenía Pep. Y de repente vuelve la luz. Y a partir de ahí, evidentemente, hacemos lo que es la experiencia del rescate, donde él estuvo estoico, ¿vale? Evidentemente, el curro, el que sabe de rescatar y de meterse las manos en la miel, en la cera con las abejas, sabe que es muy gastón, ¿no? O sea, llega un momento cuando estás haciendo un rescate y estás subido a la escalera con la manguera, enfocando las cosas, intentando que no se obture la manguera, que entren bien, con cariño. Eso conlleva una tensión, ¿no? O sea, un desgaste total a nivel físico. O sea, de hecho, cuando acabamos, nos quitamos el traje y Pepe estaba sudado, ¿no? Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo ha ido la experiencia? Bien, bien, bien. Digo, ¿te has cansado? No te lo esperabas de cansarte. Solo estar mirando y grabando, ya se cansó y sudó tela marinera. Imaginaros, yo cuando me saqué el traje, hostia, estaba completamente como si me hubiese pasado una ducha, pues igual. De hecho, tuve que ponerme un jersey, ¿sabes? Termo, para no constiparme. Bueno, nada, que me estoy enrollando como siempre. Pues mira, hace mucho tiempo que no os enviaba vídeos de rescates. Ahora, esta temporada ya llevamos alguno. Eh, pero bueno, vamos a intentar volver a activar el canal, ¿vale? Evidentemente con rescates de abejas. Y también acordaros que soy terapeuta de sonido y vibración a través del gong, que es un instrumento, no hay palabras, ¿cómo lo diría yo? Buscarlo, G-O-N-G, gong. Y realmente me ha cambiado la vida. O sea, realmente la frecuencia, el, la vibración, el sonido completamente sanador, enfocándolo bien, realmente tiene efectos mágicos, ¿vale? Y por eso digo que voy a ir compartiendo también en la plataforma de YouTube mis vídeos de referencia con el tema. Vídeos que estoy colgando en Instagram, en mi canal de Instagram, que me podéis buscar ahí, ¿vale? Ahí hay contenido. De momento empecé en Facebook, luego pasé al YouTube, ahí hice un subidón tal cual, y ahora estoy en Instagram. En Instagram estoy muy satisfecho, muy contento porque hago lo que me da la gana y en cierta manera tengo una libertad total, no me siento, no sé qué me pasó en YouTube, que de repente igual me sentí como calzado, ¿no? En Instagram estoy como más suelto, más yo mismo y entonces tengo más facetas, ¿no?
que no sé por qué YouTube me las limitaba o yo mismo me las limitaba yo mismo. No lo entiendo. Pero lo que está claro es que un buen día me bajó lo del YouTube y tal, me bajó y de repente me enamoré de la relación con Instagram en el sentido de que bueno, tengo muchos menos seguidores y a lo mejor se crea menos presión, ¿no? Igual. Y luego también, porque pero es que en Instagram también estoy colocando cosas de avispas, cosas de abejas, y en cambio en YouTube, no sé, no lo entiendo. Pero bueno, he pensado que voy a hacer un poco de renovación, o sea que me voy a quitar la tontería y que igual que estoy trabajando con Instagram, voy a potenciar el tema de YouTube un poco. A ver qué tal, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Es que lo que sí que igual veo es que en el Instagram sí que tengo muchas interacciones, ¿no? O sea, que de repente la gente se comunica conmigo, esto, lo otro, ya, va. Y cuando hago una acción y pido movimiento, la gente se mueve, ¿no? Claro que son menos. Estamos hablando de menos, muchos menos, pero muchísimos menos. Pero en YouTube son muchísimos, sois mogollón, pero a la hora de la verdad, cuando he pedido algún movimiento, alguna historia, no le veo la gracia. O sea, es como dos realidades, ¿no? La de YouTube está bien, come, come, come. Todo lo que pongo, pues evidentemente se lo come y tal, igual, vale, bien. Pero no tiene como respuesta, ¿no? O sea, no hay un que sí, que también me enviáis, es verdad, también hacéis comentarios en los vídeos y hay muchos comentarios y yo he contestado a muchos y he prometido que os voy a hacer algún vídeo explicando algunas cositas que vosotros habéis preguntado, que yo he respondido ya en los comentarios, pero para hacerlo más visible, más general a todo el mundo, pues evidentemente que haremos alguna cosa, ¿no? Me estoy pensando en crear un podcast o no sé cómo se llama, es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero tengo que conocer a alguien que de repente me fluya, me ayuda, que me ayude, ¿no? O sea, me da mucha pereza o sea, yo he sido muy autosuficiente con el tema de YouTube, con el tema de Instagram, Facebook, todo. Lo he aprendido yo dando hostias y picando, ¿no? Y con el tema del podcast es que todavía no he tenido tiempo de... Sí, bueno, es que no... Tengo que entenderlo, ¿vale? A partir de ahí, pues igual puede ser interesante. Bueno, nada, a ver, 13 minutos. 13 minutos no, lo vamos a dejar en 15, que es la niña bonita. ¿Qué os parece? Bueno, oye, si alguno de vosotros vibra en tema de risa, tengo un apartado de humor que vale la pena, ¿vale? No sé qué deciros. Si algún día tenéis una tontería que estáis cabreados y tal, meterlo, que así, pues, os relajáis un poco. Ya estamos casi a 14 minutos, ya estamos. Esto ya se acaba. Pues nada, ¿qué os iba a decir? Bueno, todos los que estáis muy cerca de mí y que me seguís con el tema de las avispas, ¿vale? Pues que sepáis que he decidido cortar el vuelo con el tema de las avispas, porque no le acabo de... No, 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 no. La verdad es que no. Me quedo con las abejas y me quedo con mis terapias de Gón y vibración. eh, Nada, que no... Que el tema de las avispas... Que se pongan las pilas, porque si no, vamos a flipar todos con el tema de las avispas. Las vamos a tener hasta en el menú. Acordaros que os digo, que al final bueno, es que alimento de insecto, ¿no? Pues las avispas seguro que dan
ya se utiliza, allá se utiliza, me parece que hay granjas. Bueno, pues ya estamos, 57, 58, 59. Oye, si no estás de casualidad aquí, apúntate, hombre, suscríbete ya y métele a la campanita. Venga, un saludo. Espero que os guste el vídeo que voy a compartir con todos, ¿vale? Venga, Sanan. Hola de nuevo, pues nada, estamos preparados para ir al rescate de unas abejitas. Venga, un saludo. ¡Hey! Hola de nuevo. Pues nada, aquí el Pep, el ayudante, ha pasado la prueba, ¿eh? Y acabamos de llegar, pero bueno, a sorpresa. A ver, ya estamos preparados. Sí. Lo tenemos completamente protegido, bien protegido. Y ahora ya nos ponemos. Aquí tenemos la jefa, el jefe y las abejas ahí al fondo. Ahora os lo enseño. Venga. Vale. Lo ves, ¿no? Que se rompe. Sí. Acuérdate. 1 minuto y medio cada grabación. Ha saltado la luz. ¡Ha saltado la luz! ¿Ha saltado la luz? Sí. ¿Ha saltado la luz? Ahora vamos un momentito, a ver. Vale. Ostras. No, no me lo puedo creer. No, disculpa. Ay, perdón. Perdona, Tranquilo.
¿Ves que todas son muy pequeñitas? Sí. La reina está en el centro. Supongo que debe estar comiendo más fresca. No pasa nada. Ya está. Eso es que Cuidado, lleva tiempo ya, ¿no? No sé cuánto rato lleva. Ahora, hostia. Ah, falta la luz. Si no, no se ve. ¡Hala! ¡Hala! No sé qué ha pasado. Estoy grabando medio. Es al revés. Ay, que una vuelta. Ah, Ahora, ¿no? cuidado, cuidado. Tiene que salir de ahí. Empújalo con el pie. ¿El qué? Ah, La manguera. Ah, eso. Vale. Yo le decía, hostia, se me está quedando esto con manchado todo el rato. No, es un jalo de sol. No te están picando, ¿verdad? que yo sepa, ¿no? No, lo notarías rápido. Ah, vale, pues entonces no. No. Por ejemplo, las verías enfadadas delante tuyo todo el rato. Ah, O sea, de hecho, ellas ni siquiera se han dado cuenta de momento de que algo está pasando. Por ejemplo, aquí les he dejado una herida abierta de miel para que vayan ahí, se vayan acumulando. pues lo tendrían que saber porque van a ser famosas. ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a por otra. Vamos a cortar aquí. Y vamos a sacar por aquí. Bien cargadito. ¿Eh? Bien cargadito. Bueno, déjame sacar. Otra vez. Qué pesado que es esto.
escucha? Sí. No te molestan, ¿verdad? No. Bueno, ahora estamos fuera, como veis todavía hace un poco de luz, ¿es que sí, Pep? Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es esperar a que vuelvan todas las retrasadas, ¿no? Las tardonas, Sí. que es que vuelvan, ¿vale? A casa y entonces, bueno, que se cuelguen en el techo o en el sitio donde estaba todo y entonces lo aspiraremos y marcharemos, ¿vale? Y ya estará. ¿Qué tal la experiencia? Va, cuéntanos. Bien, ha sido muy interesante. Cuando has empezado a romper la madera, han empezado a ser todas las abejas ahí, con el aspirador, con la arena, que se han puesto todas ahí, boom, con una piedra. Todo lo que era amarillo se ha vuelto negro. Sí. Era. Sí. Vale. ¿Y has estado bien o has notado peligro? No, Estado... es bien. Bien, Sí. ¿no? O sea, tú has estado ahí documentándolo todo, Grabando, ayudándome a con el mover las cosas. aspirador, Correcto. No, aprobado y nada, está hecho un rescatador de aquí del Vallés Oriental, que sepáis. Cuidado, quedaros con la cara de él. Al Pep, acordaros de Pep, que hará historia. Venga, un saludo. ¡Ah! Adeu. ¿Ves que todas son muy pequeñitas? Sí. La reina está en el centro. Y todo debe estar poniendo más fresca.
Por ejemplo, aquí les he dejado una herida abierta de miel para que vayan ahí y se vayan acumulando. Pues lo tendrían que saber porque van a ser famosas. ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a por otro. Vamos a cortar aquí. Y vamos a sacar por aquí. ¿Tengo muchas encima? Tengo algunas, ¿no? Sí. Vale. Pero normal es tener. ¿Qué tal? Hola, Ay, hola ay, de ay. nuevo, ya hemos acabado. Ya, más Ahora o cuando menos. habéis acabado. Claro, Vale, ahora ya vale, hemos vale. acabado. ¿Qué hemos hecho? Aspirarlo todo, recoger todo. Había bresca, había polen, había cría. O sea, además ya veréis que es una buena colmena. Ostras. Aquí el Pep Hola. ha aguantado mecha. Ha pasado el curso, que lo sepáis. ¿Qué, Pep? Ah, ¿Sufrido o bien. no sufrido? No, que va. ¿No? Ha sido interesante, mucho. Se pasa calor, ¿verdad? Mucho, sí. Mucha, Eso seguro. Bueno, aquí la dueña... Bueno, la dueña. Bueno, la jefa, aquí la que corta el bacalao. Aquí somos. Según él, la que corta el bacalao. Bueno, pues nada, Vale. ¿todo bien? No, Sí. ha sido engorroso, no ha sido No, pesado, no, ha sido eso ya vosotros, ni claro. peligroso, ni nada. No. Ni te has enterado. Yo no, bueno, ¿No estaba ves? ahí escuchando el aspirador, digo, bueno. Es lo que tiene el aspirador, ya siempre os digo lo mismo. Claro. Mirar el tutorial, que vale la pena, os ahorráis mucho tiempo y lo hacéis todo muy fácil. Luego ya os enseñaré. Venga. Adiós. ¡Hasta luego! Adiós. Otra vez. Qué pesado que es esto.
Claro, pues mira, aquí un pequeño detalle de la barba. La barba es increíble, pesa aproximadamente entre 2,8 kilos a casi 3 kilos, ¿vale? Estaríamos hablando de mucha abeja, ¿vale? Fijaros que es así. Posiblemente es como... estaríamos hablando de una media sonrisa, ¿vale? Cuando lo saquemos es enorme, está muy bien. Ahora os voy a acercar... Silencio, Violeta, un momento. A ver si se escucha. Vale, vamos a hacer una cosa. Mirad, abro aquí y escuchar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! De repente ves una acompañada con muchas detrás, podría ser la reina. Vale, coño, otra vez. Vale. Vamos. Otra vez. Qué mierda eso. Otra vez. Sí, aguanta con el pie. Bueno, ya está. ¿Vas bien? Sí. Vale. Si tienes calor, estás cansado, me lo dices. Muy bien. Vale. ¿Qué has hecho en fiera? Me parece que he cogido la reina. ¿Sí? Que me parece que acabo de absorber la reina. Vale. Con todas las obreras que la acompañaban.